Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a tu podcast Fin del Mundo, tercer episodio. Antes de comenzar con el tema, quiero responder algunas preguntas que nos han estado haciendo al privado acerca de la temática que hemos estado hablando sobre lo que es la muerte del héroe. Hay algunos amigos que han escrito al privado sobre que no han entendido bien cuál es el planteamiento que se está haciendo. Entonces, para aclarar, tanto en el primer como en el segundo episodio hemos estado hablando de la ideología del héroe, es decir, del espíritu heroico, y no estamos hablando de un héroe en particular. Entonces, cuando nosotros hablamos de la muerte del héroe, hablamos de la muerte de ese espíritu heroico que ha caracterizado a la raza humana, al hombre, desde sus inicios. Entonces, una vez contestada esa pregunta, ahora sí vamos al tema de hoy. Les habíamos dicho anteriormente que íbamos a tocar una frase del Leviatán de Hobbes y vamos a leerla nuevamente antes de comenzar a hablar sobre esto. La frase de Hobbes dice de la manera siguiente: cada hombre se supone que promete obediencia al que tiene poder para protegerlo o para aniquilarlo. Ok, y comenzamos el día de hoy analizando un poco lo que ya veníamos planteando sobre el Estado. Ese Estado que decimos había tomado el lugar del héroe, ese Estado que de alguna manera se había hecho ver por el individuo como aquel de quien se podía esperar cualquier tipo de salvación o de solución. Entonces, ¿qué sucedió con el transcurrir del tiempo? Si nosotros analizamos el planteamiento histórico de la humanidad de inicio a fin, cuando hablo de inicio a fin me estoy yendo al planteamiento bíblico, aproximadamente unos 6.000 años. No estoy tomando en cuenta época de las cavernas y toda esa cosa, pero según el planteamiento bíblico, unos 6.000 años más o menos, ¿qué vemos nosotros? Un ser humano que se va desarrollando, hay sistemas de gobierno, pero más allá de esos sistemas de gobierno, no hay el nivel de centralismo que comenzamos a ver nosotros, más o menos a partir de la Revolución Francesa, por esas fechas. Porque, por ejemplo, vamos a plantear los estados, la misma Francia era un estado constituido, era un país, pero tomando en cuenta el planteamiento que hace el mismo Maquiavelo, Francia era un país dividido en una serie de poderes que conformaban ese estado, es decir, ducados, y otros sistemas de gobierno más pequeños que a la hora de hacer una guerra constituían un ejército total, pero el poder no residía en un solo sitio. Cuando comienzan a crearse los estados modernos, los sistemas de estado modernos, que nosotros nacemos en esos sistemas y asumimos que son de toda la vida, pero son bastante nuevos, entonces el poder comienza a centralizarse en un lugar muy puntual, es decir, el Estado. ¿Y qué sucede? ¿En qué se relaciona esto con el planteamiento de Hobbes, que es uno de los padres del sistema de Estado que existe actualmente? Que cada persona se supone que decide, toma la voluntad de obedecer a cualquiera que pueda salvarlo, pero también a cualquiera que pueda vencerlo, derrotarlo, cualquiera que pueda en este caso oprimirlo. Entonces, los estados han venido desarrollando sistemas donde cada vez más dejan de parecer un héroe y comienzan a parecer un villano. ¿En qué aspectos? Por ejemplo, al momento en que surge la pandemia de hace poco, nosotros vimos que el Estado dice: nadie entra a una tienda si no tiene un tapabocas. Nadie entra a un centro comercial si no tiene un tapaboca. Nadie va de A a B si no tiene un tapaboca. Y eso podría parecer positivo, pero ¿qué sucede Y una cosa, que obligaron el uso de vacunas. En la mayoría, no solamente el uso de tapabocas, sino que obligaron el uso de vacunas en la mayoría de los países. Ok, entonces ese es el otro aspecto. Tapabocas y vacunas. Entonces, ¿qué es una vacuna? Más allá de que sea positivo o negativo, que sea bueno para mi cuerpo o no, no estoy hablando de un tema antivacuna que estuvo tan de moda en el tiempo de la cuarentena, no. Yo estoy hablando es de el derecho que se asume que tiene el Estado para decirme: pon esto en tu cuerpo.
Mete esto en tu organismo porque yo lo digo. Y si no lo haces, te niego ciertos derechos de la vida dentro de la sociedad. Porque estamos hablando, un segundito, que el Estado domina la vida en sociedad y el Estado te dice, te pone condiciones para pertenecer a la sociedad. O sea, tú me estás diciendo, partiendo del tema anterior, ¿no? De la semana pasada, me estás diciendo algo como que definir ese momento en el que la muralla pasó de ser una protección a ser un cerco para que yo no salga de allí. Algo así, o sea, de alguna manera el Estado construye esas murallas de las que tú hablas, suponiendo que fuera un castillo, un baluarte, el Estado construye el baluarte y me dice, es para tu seguridad. Pero si yo quiero salir del baluarte, me dice, ya va, pero tú no puedes salir de aquí porque es que aquí es donde estás seguro. Tú dices, ya va, pero es que mi voluntad es salir. No puedes. Es decir, si en este caso todos salimos, o la gran mayoría salíamos con los tapabocas y toda la cosa, asumiendo que el Estado tiene el derecho para decirte, y de alguna manera lo tiene, porque el ciudadano decide vivir bajo el Estado. Ok, pero el asunto es, si tú en algún momento decidías no ponerte el tapaboca, el Estado no te dice, mira, muérete de hambre, pero te dice, no puedes entrar a los espacios donde se vende comida. No nada más que no puedes entrar, se dio en algunos casos. Asumo que fue así porque hubo muchos rumores en cierto momento y hubo algunas imágenes, alguna gente que decía que no nada más no podías ir a comprar, sino que si te agarraban en la calle sin tapaboca, no a todo el mundo le pasó, pero sí a algunas personas que se los llevaron, dicen ellos que se los llevaron y a un centro como como cuando te ponen una multa y te llevan a ver la charla. Ujú. O sea, no nada más que no puedes salir a comprar, sino que si te estás en la calle sin tapaboca, ya de por sí corres el riesgo bueno, no vas preso de repente, pero sí por un momento te privo de tu libertad y tienes que hacer esta serie de cosas. Ok, entonces, ¿qué es lo que se quiere plantear el día de hoy? Vemos cómo el Estado se ha ido transformando. El Estado ya no representa la idea con la que se crea. El Estado se crea para reprimir a quien podía de alguna manera violentar al inocente. Ahora el Estado en la supuesta, y cuando hablo del Estado no estoy hablando del Estado venezolano ni nada parecido, sino el Estado en general en cualquier país, sea de derecha, sea de izquierda, el Estado que se asume debe proteger al ciudadano, reprime a la totalidad de la población para supuestamente proteger a la misma población. Entonces, el planteamiento viene siendo el siguiente. ¿Hasta qué punto actualmente hacen falta héroes o se ve como héroes a los que se enfrentan al Estado que se creó de alguna manera originalmente para evitar la necesidad de héroes? Mira, hay un punto muy importante allí y es el hecho de que así como hablamos en los primeros capítulos, de que el héroe de alguna manera nace de una necesidad, las situaciones en las que el Estado ha puesto a muchas personas pareciera, no estoy diciendo que es así, pero pareciera que ha empujado a que algunas personas vean como acto heroico algo que no siempre fue necesario ver como acto heroico. O sea, algún tipo, y ojo, no estamos promoviendo aquí nada que tenga que ver con anarquía ni como algo parecido. Pero, hay... Ahí yo sí estoy un poco de acuerdo con la anarquía, solo que, bueno, no Habría que explicarlo vamos a bien. hablar hoy de eso, sí. La anarquía puntualmente no implica desorden público. La anarquía implica la capacidad de cada individuo para gobernarse a sí mismo. O sea, no es necesariamente que agarraron una gente y empezaron a lanzar piedra para todos lados, no. Anarquía en su idea original es la falta de ese gobierno central, pero no implica que la gente se vuelva loca por la falta de ese gobierno central. No, claro. La cuestión es que aquí ya estaríamos hablando de otro tema y estaríamos apostando a la bondad del corazón del ser humano, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso hoy. El asunto es que si en un principio el héroe nacía de la necesidad, de las necesidades más primarias del ser humano, es decir, estamos hablando de que un poblado, unas personas, alguien tiene que salir a recoger frutas, alguien que tiene que salir a buscar la leña y claro, hoy en día, sí, bueno, salir a buscar la leña no es la gran cosa, aunque sí puede representar un peligro, en ese entonces más todavía.
Es decir, actualmente existen armas de fuego. En aquel entonces, un oso se le atravesaba a alguien y mira, si tienes una lanza de madera, siquiera, de repente ni siquiera tienes una punta de piedra o metálica, existe un riesgo. Entonces, el héroe nacía por esa necesidad. Ahora, surgen otras necesidades que antes quizá no se veían de la misma manera. Y entonces surge alguien o surgen personas que sienten esa necesidad de enfrentarse a alguien que antes no existía y que antes no representaba un problema. Es decir, hablamos en el capítulo pasado que en algún punto se intercambia al héroe como esa figura que tenía potencia, que tenía las posibilidades de defenderme o de hacerme daño. Lo reemplazamos ya no por una persona, sino por un conjunto de personas que ahora no nada más representan eso, sino que ya como que se estableció y ahora puede pasar a su otra cara. O sea, la otra cara en la que, como decía hace un momento, ya no es la muralla que me detiene, que detiene a los que vienen de afuera, sino que también puede reprimir a los que están adentro y puede forzarlos a tomar acciones que antes no hubiesen tomado porque no tenían la necesidad de hacerlo. O la capacidad. El sedentarismo que apoya mucho la idea de la constitución del Estado y hace que las personas quieran y necesiten un Estado. Pero el sedentarismo ha matado mucho a ese héroe y ha sido un factor fundamental en la sustitución de ese héroe por el Estado. ¿Por qué? Por lo menos hoy estaba compartiendo con los hermanos y le decía que el hecho de que nosotros vivimos en ciudades que hemos adoptado un estilo de vida sedentario nos hace ser desagradecidos y nos hace desconocer de dónde proviene lo que nosotros consumimos, por lo menos. Los indígenas hacen algo que cuando yo era pequeño yo decía, bueno, estos indios de verdad, estos indígenas... ¿Actualmente qué indígenas? Los indígenas norteamericanos más que todo, ¿no? En este caso. Y es que ellos, por lo menos, en una comunidad de indígenas que necesitan cazar para sobrevivir, el cazador es el héroe. Y todo el mundo se alegra cuando los cazadores regresan. Bueno, nosotros que fuimos, por lo menos a las etnias indígenas, cuando estábamos pequeños, que de acá de Venezuela, que fuimos por lo menos al delta del Orinoco con los guaraos, tú ves, por lo menos cuando salían los hombres a cazar, toda la tribu salía a verlo y cuando regresaban con la cacería, el algarabía que se producía dentro de la población porque habían venido con comida, porque habían logrado el éxito. No es lo mismo que tú vayas aquí en Caracas, en Petare, a la carnicería y si no hay pollo en esta, hay en la otra. Allá es un punto de supervivencia. Entonces, por lo menos yo me fijaba de pequeño en la actitud que tomaban los indígenas, en este caso norteamericanos, un poco mística. Y decía, uy, esta gente de verdad creyendo en sus palos, en sus piedras, en sus cuestiones. Y uno tiende como a desechar eso. Pero ellos llegan, le agradecen al ciervo que están matando, porque a través de ti yo me voy a alimentar. Tú diste tu vida para yo comer y todo. Y en vez de adorar a Dios, adorando al ciervo. Pero si tú analizas, tiene mucha lógica. Ellos respetan el animal que están matando porque ellos están obteniendo vida a través de ese animal. Y eso tiene mucha lógica y tiene mucha razón de ser, cosa que nosotros vivimos en un lugar sedentario, en una ciudad, y los pollos que comemos en Caracas vienen de las plantas de Maracay. Que crían un pollo en 4 semanas lo matan. O sea, nosotros hemos perdido el Estado, digamos, y no me refiero al Estado como el gobierno como tal, el sistema, por decirlo de alguna manera, absorbió ese punto individualista en el que los cazadores del pueblo son los héroes hoy, pero mañana no son los cazadores, sino son los artesanos que hicieron las ollas para que nosotros pudiésemos cocinar. Y luego de eso ya no son los artesanos, sino son los carpinteros que hicieron las chozas para que pudiesen vivir. Entonces, todo es el sistema ha ido absorbiendo esas pequeñas acciones heroicas que van desarrollando los hombres y que haga que cada vez más se le dé menos importancia a esa aptitud personal, a esa individualidad, que es lo que hemos venido hablando durante todo este tiempo, esa individualidad que te hace destacar por encima de los demás. ¿Por qué? Porque todos en alguna cosa no somos buenos en todas las cosas, pero todos somos buenos en algo. Entonces, cuando el sistema asume toda la responsabilidad, ya tú no sabes para qué eres bueno. Y entonces pierdes mucho de sentido propio y pierdes mucho del sentido de vida.
Ahí, por lo menos ahorita que estabas hablando, me estaba recordando de algo que tal vez hoy en día no representaría un gran problema. Seguramente sí un problema, pero un problema menor en comparación. Y por lo menos tenemos el caso fueron varios grupos, pero el grupo más famoso es el de Balto. Que existen varios grupos que hacen esta travesía. Sí, es que, la carrera contra la la difteria. carrera contra la difteria. No recuerdo ni siquiera el poblado, sé que es hacia las partes más del norte. Creo que hacia Alaska, pero hacia las partes más del norte, ya casi hacia Siberia. Estoy especulando. Sé que es en Alaska, no recuerdo exactamente la parte de Alaska. El asunto es que en ese entonces, llegar a ese lugar representaba no nada más un problema contra el tiempo. O sea, el problema era la vida misma de las personas que estaban haciendo ese trabajo y de los perros que lo estaban haciendo. Ahora, actualmente, si hay mal clima, de repente un carro que tenga o vehículos que puedan andar en la nieve. Si no hay un mal clima, un helicóptero, un avión llegan y bueno, no es cuestión de semanas de que llegue la cura, sino que en cuestión de horas, a más tardar ya llega. Entonces, no, ya no existe la necesidad de esos perros y de todo el sacrificio. Y tal vez alguien que nazca hoy en día ve para atrás y dice, bueno, pero es que, claro, no, alguien que tenga conciencia, no, pero alguien de repente, un niño pequeño que apenas dice, ¿por qué no mandaron un helicóptero? O sea, no le puede dar el valor porque no entiende lo que representaba en ese momento. Y eso es algo de lo que ciertamente la institución como tal nos ha quitado. Porque ya no existen ese tipo de necesidades. O al menos, si existen, él se encarga de suplirlas. Ahora, ve esto. El Estado surge como un planteamiento de esperanza. Surge como un planteamiento que soluciona. Porque, ¿qué pasa también con el sistema heroico de la antigüedad? Porque el sistema heroico deriva en el sistema caudillista. Sí. El sistema heroico y el sistema caudillista van muy de la mano. Y el sistema caudillista fue muy problemático para el mundo. Totalmente. Porque de 100 caudillos, 2 eran buenos. O sea, los caudillos fueron, iba a usar cierta palabra, pero que no, creo que es muy baneable en YouTube. Pero implica tomar ciertas atribuciones corporales sobre otra persona con fuerza. Los caudillos se dedicaban a eso donde querían. Sí. Mira temas como los que había en los reinos del derecho de pernada, creo que se llamaba puntualmente, de que un rey, mira, tenía derecho a la esposa de otra persona en la primera noche. A veces no hacía falta que fuera un rey, un conde, un duque. Entonces, ese tipo de planteamientos fueron problemáticos en el sistema heroico y el Estado surge como algo para solucionar ese problema. O sea, el Estado te dice, mira, ya no, el poder no va a estar representado en un individuo porque este es el centro del planteamiento estatal. O sea, cuando vemos la Revolución Francesa y todas esas cosas queremos igualdad de derechos. Igualdad de planteamientos para todas y cada una de las personas. Y ese sistema heroico es un problema porque tú tienes, en este caso, fíjate esto. No necesariamente el héroe y el sistema heroico derivaban en lo mismo. La monarquía francesa, hablando de la Revolución Francesa. El rey que estaba de turno al momento de la Revolución Francesa no necesitaba ser puntualmente él un héroe. Pero él podía... Y no lo era, estaba bastante lejos de serlo. No lo era. Pero él podía refugiarse en la heroicidad de sus ancestros. Sí, en su nombre, pues en el nombre de su familia. En el abolengo. Entonces, y la nobleza, como planteábamos en la vez anterior, venía siendo eso. O sea, una familia o una raza que por naturaleza se asumía más noble que otras. Hacía mayores actos más nobles. Entonces, el asunto es que surge esta premisa o esta idea de generar un estado donde todos tengamos igualdades. ¿Qué pasa con el tiempo? Que el estado, una vez que se consolida, comienza a generar ahora control, yo diría, innecesario sobre la población. ¿Por qué? Porque los que dominan el estado, ya sin el sacrificio que implicaba ser un héroe, ahora quieren la recompensa que implicaba ser un héroe. Es decir, los héroes eran amados, eran escuchados, eran obedecidos. Eran obedecidos porque
¿Quién le decía que no a un Aquiles? ¿Quién le decía que no a un Héctor? ¿Quién le decía que no a un David por irnos a la Biblia? Porque si nos vamos a la Biblia, hombres como David tomaron la mujer de uno de sus mejores amigos y después lo mandaron a matar. O sea, ese era el tipo de problemas que presentaba el sistema heroico. Entonces se dice, vamos a crear un Estado que solucione estas cosas, pero una vez que el Estado se hace con el poder, el detallito, el problema central del Estado no es el Estado en sí mismo, que tendrá sus problemas, pero no es el Estado en sí mismo. Es que el Estado está compuesto por hombres, cuando digo hombres, varones y hembras, está compuesto por hombres que tienen objetivos personales, tienen aspiraciones personales y tienen la necesidad de imponer sus criterios a otros. Y por eso el Estado actual nos presenta ideas supuestamente heroicas, como hablaba la vez anterior, que no se asemejan en nada a lo que es un héroe. Y tú tienes que premiarlos, tú tienes que alabarlos, tú tienes que reconocer una heroicidad que no existe. Tienes que reconocer planteamientos que realmente están 100% alejados de la realidad. Y aquí es donde vamos, por ejemplo, en Rusia. Leí por ahí hace poco, no recuerdo puntualmente el sitio, pero hacen el planteamiento de que un hombre... De Masha Moskaleva. Ok. Alexei, el tipo es Alexei. Ok, pero independientemente de nombre, que Israel lo tiene ahí más a la mano, el hombre, el asunto está en contra de la guerra entre Rusia y Ucrania. No necesariamente yo esté 100% de acuerdo en cuanto a esa guerra. Creo que ambos países tenían ciertos motivos para hacer lo que hicieran, pero más allá de eso, el hombre tiene derecho a estar en contra. Es un ser humano individual, es un individuo, tiene derecho a pensar distinto, a pensar individualmente. Y parece que de alguna manera se lo planteó a la hija o la hija lo escuchó. No sé de qué manera la información llegó a la hija. Lo cierto es que según lo que leí, la hija como que hace un dibujo en la escuela, cuando están dibujando, hace un dibujo anti-guerra de Ucrania. Y eso fue suficiente para que el Estado decidiera, mira, tú no tienes el derecho de criar a esta niña porque tú no estás enseñando a la niña en las ideas que a nosotros nos gustan. Asimismo, estaba escuchando hace rato. Okay. No, y no solamente a él, sino que la niña fue enviada también a una cuestión de menores, una niña de 12 años. Y esto, la fuente que tomamos para sacar esto es el mundo.es, creo que es la cuestión. Pero fíjate el problema de cuando el Estado se convierte precisamente en ese leviatán del que habla Hobbes. O sea, vamos a la guerra y estamos utilizando, y se crea el Estado precisamente para protegernos del individualismo, sí, pero el problema en el poder. No es solamente que se vuelve el leviatán, el problema es contra quién se vuelve el leviatán, porque el Estado debería ser ese leviatán, pero es para atemorizar al malo. No para reprimir la individualidad del ser. O sea, se evita la individualidad en cuanto al problema. Pero la idea del Estado no es que todos pensemos igual de forma absoluta, pero a eso es a lo que se va actualmente. Y te decía, fíjate que tengo otro planteamiento similar. Estaba hace ratico, hace nada, estaba en la iglesia, estaba hablando con unas personas que me contaban que una muchacha fue al hospital a llevar al hijo. No recuerdo puntualmente, se me fue la idea de qué afección tenía. Tenía una infección, algo así. Y el niño es especial. Entonces, como que él tiene como que a veces como que ¿cómo sería la palabra correcta? O sea, él voluntariamente como que empieza, aquí diríamos, una palabra oriental sería como jamaquearse, a moverse así. Y ella como que lo aguantó por los brazos, ¿no? Bueno, ella lo aguanta por los brazos y una enfermera le dice, mira, tú estás maltratando a ese niño, yo puedo llamar a la alumna para que te lo quiten. Entonces, el poder que tiene actualmente un médico, un maestro, de que si él determina que tú estás maltratando a un niño o no lo estás educando de la forma correcta, él puede denunciarte para que tú pierdas tu niño. Exacto. Y no diría cualquiera, pero sí muchos tienen la potestad de tomar un niño. Ahora, esto en teoría se crea para proteger al menor. Para proteger En teoría. Porque sí hay padres abusivos.
Sí hay padres que no respetan a sus hijos y abusan de ellos en el sentido de que los violentan y toda la cosa. Pero más allá de eso, cuando se crea la normativa, automáticamente se crea la potencia del mal uso de la normativa. Entonces, ¿qué quiero plantear aquí? Cómo el Estado ha estado generando planteamientos que llevan al hombre a abusar de cosas que en teoría estaban hechas para proteger y ahora llevan al abuso, al maltrato, al mal uso de esas autoridades, de esos poderes. Y se vuelca contra la unidad más pequeña, pero más fundamental de la sociedad, que es la familia. Que no vamos a hablar puntualmente de eso ahora, pero sí lo vamos a hablar después, de que uno de los planteamientos de esa república, de la que hablaba Platón, es precisamente la eliminación de las individualidades. O sea, el Estado cría a los niños. Los hijos son del Estado. Y no hemos llegado a ese punto, pero por ahí van las tendencias comunistas. O sea, por ahí van los planteamientos comunistas. Los hijos son del Estado, los niños pertenecen al partido, muy similar a lo que planteaba Orwell en 1984. O sea, la razón de que en el planteamiento que hace Orwell, la idea del matrimonio no era la conformación del núcleo familiar, sino era la procreación de individuos para el partido. Uh-huh. Y, señores, esto es fin de mundo. Estas cosas no están muy lejos y estas cosas van a pasar. Estas cosas van a pasar y no solamente porque el continuismo, la ley de la continuidad nos dice que si nosotros seguimos por el camino que nosotros estamos encaminados a la construcción del hermano mayor. Nosotros estamos encaminados a la construcción del gran estado de gobierno mundial, que vuelvo y digo, no solamente por la ley de la continuidad, yo sé que eso va a pasar, sino que es que la Biblia lo dice claramente. Este es el sistema anticristo. El sistema del anticristo se está presentando hoy y esta es una de las formas en las que ya se está presentando, y la Biblia dice y habla del espíritu del anticristo. Es decir, no es el anticristo, pero es el espíritu del anticristo que se está planteando, se está presentando. Las personas no están entendiendo en realidad qué es lo que está pasando, pero esa extirpación de la familia como un núcleo fundamental de la sociedad la quieren lograr. ¿Y para qué la quieren lograr? Bueno, porque es que la familia es la que genera la defensa contra todas las cosas que tú escuchas afuera. Fíjate que los monos hacen algo interesante, y es que los monos se expulgan ellos mismos. O sea, se sacan las pulgas, se sacan los piojos. Y fíjate que la familia cumple esa función dentro de la sociedad. El niño va a la escuela y en la escuela le dicen una cantidad de cosas. Ahora el niño llega a su casa. Hijo, ¿qué te dijeron hoy en la escuela? Bueno, mamá, en la escuela me enseñaron hoy que un hombre, si él decide mañana ser una mujer, él mete un papel y se vuelve una mujer. Y ahí es donde viene la familia a expulgar. No, hijo, eso es mentira. Eso es imposible biológicamente. Y ahí empieza la lucha cultural. Venía hace mucho tiempo, porque hoy el niño llega de la escuela y la mamá está muy ocupada viéndose un TikTok. Ese es otro punto. O sea, la función de expulgar. Entonces, fíjate que vuelvo a citar a Orwell. Orwell dice que el que controla el presente controla el pasado. Uh-huh. Y el que controla el pasado controla el futuro. ¿Qué quiero decir yo con esta cuestión de que el que controla el presente controla el pasado? Nosotros que vivimos esta época, a nosotros nadie nos va a venir a echar cuento acerca de lo que ha pasado en estos 23 años de gobierno. Pero el que controla el presente controla el pasado, y el que controla el pasado controla el futuro. ¿Qué van a enseñar si este gobierno continúa durante un tiempo en el gobierno? Dios no lo quiera, pero si continúan en el gobierno, ellos son los que están escribiendo la historia. ¿Qué van a decir ellos cuando se hable de este periodo del 99 en adelante? Que fue una maravilla. Y los niños que no vivieron la época, que no conocieron la época, ellos van a creer lo que les están diciendo, porque es lo que está en los libros, es lo que va a estar en internet. Y ahí es donde entra la familia como ese ente que expurga y diga, eso no es así. Yo estuve ahí, yo lo viví, yo pasé hambre, yo estuve en las colas de gasolina, yo estuve viendo el malandraje. Eso no es real, pero tiene que existir ese factor familia que lucha contra eso. Y eso se ha vuelto hoy en día. Ojo, es lo mismo que pasa actualmente
cuando te sale la actual oposición, que no se puede llamar oposición, a presentarte un pasado que tampoco existió. Donde te dicen que todo era hermoso y maravilloso antes de que llegara este gobierno, y tú vas a un campo y te dicen, mira, en realidad la gente de la capital nunca se preocupó por los pobres y por eso todo el mundo votó por Chávez. O sea, ese tipo de cosas pasan. Cada sistema trata de crear una retórica de pensamiento, que trata de crear una idea que pareciera que está continuando otro planteamiento, pero resulta que tú estás implantando tu premisa para que a través de eso los demás piensen. O sea, piensa, pero piensa a través de lo que yo presento. Exactamente, y es lo que íbamos a ese punto ahora de lo que es el enemigo imaginario. Ese enemigo que no existe, que yo creo, pero que le da sentido a las cuestiones que yo estoy planteando. Y vuelvo nuevamente a citar al señor Orwell. Y Orwell, en su libro 1984, hay una cuestión que presenta el libro, y es que las personas del partido hacían algo que se llamaba los 2 minutos de odio. Todos los días ponían una telepantalla en donde ponían una imagen de Immanuel Goldstein, que era el enemigo imaginario del partido, y todo el mundo tenía que descargar su rabia. Me hace acordar las palabras sabias de Capriles. Todo el mundo tenía que descargar su rabia hacia Immanuel Goldstein. ¿Qué hacía eso? Bueno, que en ese momento toda la rabia, la molestia que las personas tenían, la dirigían hacia la persona de Immanuel Goldstein y obvian el problema que yo puedo tener con el Estado. Bueno, y es que hay algo más allá todavía que es... Y por eso es que es importante no subestimar a la figura que está enfrente, porque de alguna manera, el que está enfrente está ahí por alguna razón. De alguna manera logró estar allí. Y por lo menos actualmente uno de los ejemplos, de los mejores ejemplos que hay es el machismo opresor. El machismo opresor es una fantástica y hermosa creación con el que nadie se representa, pero a su vez eso hace que no haya nadie para poder defender eso. Entonces, yo primero creo este gran enemigo imaginario, luego convenzo a las personas de que este enemigo imaginario sí les ha hecho daño. Monteazúcar, pues. Total, Monteazúcar de la rebelión de la granja. Monteazúcar, mira, sí, el cuervo, no, yo he ido allá, yo me la he pasado muy chévere allá, pero nadie más ha ido allá. Entonces, claro, tenemos a un machismo opresor allí, que ojo, no estamos diciendo que no hayan hombres abusadores, que sí representen de alguna manera esto. Y que se aprovechan el amarillismo. Permítame un momento. Porque aquí, en estos días leí una publicación que hicieron en La Patilla, si no me equivoco. Y en La Patilla están poniendo feminicidio que ocurrió en no sé dónde. No me acuerdo exactamente, pero yo recuerdo que yo comenté la publicación y varias personas, una de las personas comentaba y le decía, yo no creo que la gente de La Patilla en realidad no sepa la diferencia entre femicidio y homicidio, porque esa gente no son brutos, son personas estudiadas. ¿Qué sucede? Bueno, se agarran de la cola del amarillismo para hacer trending y dicen femicidio. No es un femicidio, es un homicidio. Pero es lo que está diciendo el enemigo imaginario, el patriarcado opresor. ¿Y quién lo va a defender? Nadie. Bueno, es que ahí vamos que el asunto, poniendo por el tema del héroe, que entonces ya tenemos un enemigo imaginario, convencimos a la gente de que este enemigo imaginario sí les ha hecho daño. Y ahora, y ojo, para convencerlos sí hacen falta ciertos factores de realidad, porque para decir una buena mentira necesitas partes de realidad en esa mentira. Entonces, sí, hay mujeres que han sufrido a manos de hombres, efectivamente, pero también tenemos hombres que han sufrido a manos de mujeres. Solo que como no conviene para este punto, no se menciona, así que se toma nada más esta parte. Aunque no es proporcional. No es proporcional, pero existe. Existe y depende cómo lo veas. En algunos sentidos, por lo menos en ciertos países en particular, cosas que de un hombre a una mujer se tomarían como abuso, suceden cotidianamente de mujer hacia hombre y no se toma. Pero bueno, vamos a obviar ese punto, porque para hablar netamente del asunto del héroe, y es el hecho de que ya de una vez que tienes los 2 primeros pasos completados, tomas una figura, o sea, creas una figura imaginaria, luego
generas en la mentalidad de la población que sí ha hecho cosas esta figura imaginaria, y luego creas un héroe que combate a esta figura imaginaria, y como ya te metieron en la mente de que sí te ha hecho daño, evidentemente te vas a ver más representado con este nuevo héroe que valga la acotación. Actualmente no se parece a los principios heroicos que nosotros imaginamos, y sería un punto también interesante hablar de esa modificación del héroe, justamente porque aún existe ese instinto de querer ser héroe. Hasta cierto punto el Estado sigue queriendo, y eso es algo que podemos ver representado en casi todas las guerras que han habido desde principios de los tiempos, porque la Ilíada y estas cosas griegas, o podemos hablar de Eneas, de la Eneida. La Eneida nace justamente de la necesidad del Imperio Romano de crearse una enemistad, un abolengo heroico y una enemistad heroica con Grecia por la erradicación de Troya. O sea, o como tenemos una Lyudmila Pavlichenko en la Segunda Guerra Mundial por parte de los rusos. Necesitan héroes que se parezcan a lo que ellos quieren generar en la población para que la población siga esa marca, ese hito. Entonces, creamos un nuevo héroe que pelea contra este enemigo imaginario, y así como mencionaba Israel el otro día, o como se ve allí en el libro de 1984 sobre ese mismo enemigo, Goldstein, que estaba formando milicias por allá, o si no la gente de Euroasia que las estamos combatiendo, vamos todo chévere, vamos ganando, o como lo que ocurrió en Corea del Norte con la guerra de Corea. Hasta el sol de hoy no se define un ganador en el resto del mundo sobre la guerra de Corea. Ahora, La guerra de cuarta generación, la guerra informal. exactamente, en Corea del Norte existen museos de la victoria de Corea del Norte. Entonces, ¿hasta qué punto crear esa mentalidad en el pueblo hace de que ahora sí quieren haber nuevos héroes? Pero héroes que no se parecen en nada a lo que nosotros actualmente conocemos como héroes, y se parecen más a lo que el Estado o a lo que ese ente quiere representar o quiere que el ciudadano iguale, a lo que el ciudadano quiera parecerse ahora. Y evidentemente tenemos ahora niños, tenemos ahora niñas, que su mentalidad a futuro ya su mente está tan trabajada que efectivamente sí quieren ser eso que la institución está vendiendo. Sí lo quieren ser, porque sienten que eso es algo heroico. Entonces, Israel, ahí desde la producción confirma, ¿estamos en la última vuelta? Sí, estamos en la última vuelta. Ok, entonces desde producción me avisan que vamos cerrando. Y para cerrar, quiero como que hacer mi planteamiento conclusivo sobre los tres temas que hemos hablado sobre el héroe, el problema del Estado. Y voy a hablar un poco de cómo el Estado ha querido negar la existencia del superhombre. Voy a hablar de Nietzsche, aunque voy a repetir la frase de Nietzsche, pero no voy a suscribirme al planteamiento de Nietzsche, y os presento al superhombre. Existió y continuará existiendo un ser que realmente representa la perfección de la idea humana, la perfección de lo que debería ser un hombre para ser completo, para cubrir todos los aspectos de la vida humana y ser perfecto en todos ellos, y este hombre es el Señor Jesucristo. Este hombre vivió y fue hijo, y como hijo respetó a sus padres y vivió en obediencia a ellos. Es decir, que en su vida personal con su familia se podría decir que entre la multitud de oportunidades que presentaba la población, él fue un héroe al ser distinto, fue un héroe para sus padres, al ser el mejor hijo que podía haber sido. Como amigo, estuvo con sus amigos, y ya en los últimos momentos, después de haber vivido todo un tiempo con sus amigos, les dijo: mira, ya no sois más mis discípulos, ahora sois mis amigos verdaderamente, porque ya no sois mis siervos, sino que ahora sois mis compañeros. Y dice: no hay mayor honor que uno ponga su vida por los otros, no hay mayor amor que este. Y este hombre, al momento en que llegan a buscarlo al huerto de Getsemaní, y evidentemente todos los que estaban ahí estaban en riesgo, porque los que están llegando no saben a quién busca. Y él le dice: ¿a quién buscan?
a Jesús y dice, yo soy. O sea, no hace falta que toquen a más nadie, yo soy. Se presenta voluntariamente y más allá de eso, en la cruz del Calvario muere por la totalidad de la humanidad y es el único héroe en la historia de la humanidad que puede decir realmente que se entregó por todos. No que se entregó por los griegos, no que se entregó por los troyanos, no que se entregó por los aqueos, no que se entregó por los egipcios, no que sufrió para salvar a los persas, no. Este se entregó por todos, siendo el más justo de todos los hombres, murió por personas malas, por personas que no lo merecían, porque fácil cualquiera podría morir por el justo, cualquiera podría morir por el bueno, pero Cristo murió por pecadores. Y este hombre de alguna manera nos invita a ser como Él, nos invita a tratar de acercarnos a Él y tratar de vivir como Él vivió. Es un verdadero modelo heroico como el que se necesita y gran parte del trabajo que ha hecho el Estado, si comenzamos a analizar el planteamiento de separar la religión del Estado y todos estos planteamientos que se han venido planteando hasta hoy, es querer negar la grandeza de la obra redentora de Jesús, la grandeza de la obra que hace Cristo por toda la humanidad y la necesidad que tenemos cada uno de los seres humanos de tratar de acercarnos y parecernos cada día más a Jesús. Y esto es algo que también hablaremos más adelante y es la necesidad del cristianismo en la modernidad. Fíjate que Cristo como héroe es el único héroe. Cristo es el único héroe que muere por sus enemigos. O sea, el héroe generalmente trae victoria a su pueblo, pero trae desgracia a otro pueblo. De manera que es héroe para los suyos, pero es villano para los otros. Entonces, en este punto, Cristo es el único héroe que muere, es el único héroe universal. El héroe perfecto. El héroe perfecto es el único héroe universal que muere tanto por los suyos, tanto por los que le aman, como por los que no le aman. Ya no vamos a entrar en el aspecto teológico, de eso lo podemos hablar luego. Pero Cristo es el héroe que muere por sus enemigos. Ahora fíjate, hablando de esta sustitución del héroe por el Estado, que no solamente es el Estado, sino es el sistema. Fíjate puntualmente esto, de que las religiones que se dicen ser cristianas, generalmente han eclipsado al héroe y han engrandecido la religión. Es decir, ahí tenemos el claro ejemplo de la Iglesia Católica. Hubo un cisma primero con la iglesia oriental, con la iglesia entre los bizantinos y la iglesia católica. Luego hay otro cisma cuando sale Martín Lutero. ¿Y por qué ocurren estos cismas? Ocurren estos cismas porque se había vuelto tan poderosa la iglesia como entidad, que ya no importaba lo que decía la Escritura, lo que decía la Biblia del héroe principal de la historia de la Biblia, sino que era la persona que estaba en Roma, en este caso el Papa, quien se engrandeció por encima de Cristo. Y es más, no solamente que se engrandeció por encima de Cristo, sino que hicieron de María el principal elemento de la religión católica. Y en este caso no somos enemigos de las personas que son católicas, pero analicemos, ahí está la historia. Ahí está la historia y aún hoy en día se han colocado por encima, y no solamente la iglesia católica, muchas iglesias cristianas que se dicen evangélicos pentecostales también lo hacen. Se colocan por encima de lo que dice la Biblia, se colocan por encima del héroe principal de la historia. Y entonces ahí hay una frase de Churchill. Y Churchill dice: el problema de nuestra época consiste en que los hombres no quieren ser útiles, sino que quieren ser importantes. Cuando tú lees la historia, en este caso, ya que estamos hablando del cristianismo, cuando tú lees la historia cristiana, tú te das cuenta que han habido hombres verdaderamente que han hecho acciones heroicas para llevar el evangelio a diferentes sitios, pero a diferencia de como lo llevó en este caso España con la espada, han ido desarmados solamente con su valentía, con su fe y con su espíritu y sus ganas de ser útiles para la obra de quien los había llamado. Algunos de los cuales no tenemos ni nombre. Algunos de los cuales no tenemos nombre, ciertamente. Muchos héroes sin nombre, muchas tumbas sin nombre, pero de personas que fueron útiles para la obra que se estaba gestando. Ahora,
fíjate esta cuestión. Hoy en día, una de las cosas que ha ayudado a que el heroísmo real sea sustituido es precisamente que las personas no desean ser útiles. Un héroe que no es útil no sirve para nada. No sirve para nada. Entonces, ¿qué quieren ser las personas? Importantes. Quieren ser importantes, quieren estar en la palestra. Y muchas veces quieren estar en la palestra precisamente para ser más inútiles de lo que ya eran. Y las personas que realmente están siendo útiles son puestos a un lado, son llamados fanáticos, son llamados locos, son llamados irracionales, son llamados personas que no entran dentro del status quo. Entonces nosotros hoy llegamos y hacemos alguna declaración en contra de las personas del arco iris que están reclamando siempre, y esta es otra frase de Churchill, que las personas que siempre viven hablando de la libertad de expresión se quejan cuando tú utilizas la misma libertad de expresión para hablar en contra de ellos. Y hay un caso fresquecito, y es que este señor Jorge Rodríguez está pidiéndole a la oposición venezolana que se disculpen con la que era rectora del CNN, no recuerdo exactamente su nombre, creo que era Tibisay Lucena, porque ellos hablaron mal de Tibisay Lucena y tienen que pedirles perdón para que puedan usar el CNN. Yo, ok, está bien. La cuestión está, y la doble moral de eso está, en que sale el presidente de la República y insulta a los Estados Unidos de Norteamérica con la misma libertad de expresión. Entonces, es una doble moral que existe aquí en Venezuela, en Estados Unidos, existe en todas partes. No es una cuestión que sea aquí, solamente que nosotros somos venezolanos y hablamos de la realidad del país. Pero esto es una cuestión que existe y que va más allá de cualquier país o de cualquier lengua. Es la mente del ser humano que se ha ido corrompiendo y están en la desmeritación del héroe. ¿Por qué? Porque si no hay ningún héroe, el héroe tiene algo importante, y es que el héroe te juzga. Es decir, la existencia del héroe juzga al no héroe. ¿Por qué? Porque el héroe puede ser cualquiera. El héroe puede ser cualquiera. Porque no eres como él. Porque fíjate esto, ¿no? Que es una cuestión que se debate y es una efeméride venezolana. Hay dos vertientes, y es por lo menos el caso de Ricaute. Ricaute hizo explotar el polvorín para que los españoles no se apoderaran de él, ok. Luego Bolívar dice en un libro que eso es mentira, que eso se lo inventó él. Ok. En el diario Bucaramanga, si no me equivoco. Bueno, la cuestión está en que, ficticia o real, vamos a suponer que es real la anécdota. Uno se sacrifica para que él no pierda en la guerra. Y Churchill, y volviendo a Churchill dice, nunca tantos debieron tanto a tampoco, hablando de la guerra que tuvo la Luftwaffe contra la RAF. Es decir, la guerra que libró Inglaterra en aquel momento contra el poder de la Alemania nazi. Que si nosotros analizamos ese momento, hay una película muy buena que se llama Las Horas Más Oscuras, que habla de eso. Nosotros, los que pensamos diferente o los que nos atrevemos a dar nuestra opinión hoy en día, somos Inglaterra. Estamos resistiendo por todos. Somos Inglaterra, el sistema es la Alemania nazi, y nadie quiere enfrentarse abiertamente a estos planteamientos. Nadie quiere decir la realidad de lo que está pasando, pero es lo que está pasando. El héroe ha muerto y a alguien le conviene que ese héroe muera, porque en la muerte de ese héroe viene entonces la vindicación o viene el ascenso al poder de otro tipo de personas que están interesados en la destrucción del héroe. Fíjate que Cristo, como héroe, como la máxima representación del héroe, porque una de las características que tenía Cristo era que los enemigos, en este caso internos, que habían dentro del pueblo judío, como eran los fariseos, los saduceos, esa gente que no se llevaban entre ellos, se unen porque hay un enemigo en común. Y ese enemigo en común está acabando con todas las premisas que ellos están planteando y está mostrando la verdad al pueblo. Y es evidente que todas las personas que toman una posición como esta, los matan. Evidencia, a Cristo lo mataron. A Cristo lo mataron, el más grande de los héroes, y por eso mencionábamos en el programa pasado que háblame de un héroe y te escribiré una tragedia. Hay una tragedia siempre que está ligada al héroe.
pero las personas para evitar la tragedia evitan ser héroes. Hoy por lo menos. Bueno, algunos héroes de pseudohéroes del Black Lives Matter y de ese tipo de organizaciones se inventan tragedias. Hace poco hubo un tema de un hombre que se inventó que había sido agredido, ¿qué tal? Pero era como para convertirse en un héroe, alguien a quien siguieran. Un falso mártir. Hoy precisamente pasó un caso con el hijo de unos amigos. De hecho es que vamos llegando a su casa. El papá se da cuenta que no tiene la llave. Y de un momento a otro el niño sale corriendo a buscar la llave. Se cae. Lamentablemente se sacó un diente. Y bueno, él estaba llorando y tratando allí. Bueno, se sacó un diente, pues eso duele. Pero luego... Gracias a Dios era el diente de leche. Gracias a Dios era un diente de leche. Luego yo estoy hablando con el padre, con su papá. Y yo le digo, lo que él hizo, claro, se cayó y es lamentable. Pero lo que lo impulsó a hacer eso, no debe morir en él. Es decir, esas ganas de ser útil. Él vio un problema y trató de solucionarlo. Exacto, el niño vio un problema y él dijo, de repente, yo no puedo traer la comida a la casa. Ese problema yo no lo puedo solucionar. De repente, yo no puedo, se dañó un bombillo, yo no puedo solucionar ese problema. Pero hay un problema y es que la llave no está. Yo ese problema lo puedo solucionar y salió a solucionar un problema. Se cayó y es lamentable. Pero ese espíritu heroico de ese niño no puede morir. Eso no puede morir. Y es lo que se está tratando de evitar. No te arriesgues, como tú decías, ¿las murallas son protección o son cárcel? O sea, no te arriesgues. No tomes riesgos, no tomes decisiones, no hagas esto, no hagas aquello, pero ¿en qué termina todo esto? En que tú pierdes tu individualidad como persona. Para hacer un comentario aquí corto, ¿no? Como dice mi pastor, porque, y claro, esto no lo dice mi pastor, esto que voy a decir primero, y es que ser un héroe hoy en día o querer ser un héroe es algo de locos. O sea, para querer ser un héroe actualmente hay que estar loco. Hay que estar loco y con loco me refiero a estar fuera de las casillas de lo que se requiere para la sociedad actual. Pero, ahí sí, como dice mi pastor, ciertamente puede que seamos unos locos. Pero qué bueno fuera que hubieran más locos como nosotros. ¿Por qué? Porque mientras haya más gente que quiera ser héroe, pero héroe real, de aquellos que se exponen a sí mismos en beneficio de los demás, también en el suyo propio en algunos casos, definitivamente habrá más posibilidades de supervivencia en nuestra sociedad. Gente, ¿qué puedo decir yo de esto? Definitivamente, ¿estamos de acuerdo en esto? Yo creo que sí. ¿Tú qué crees? Efectivamente, estamos 100% de acuerdo. No, esto es fin de mundo. Esto es fin de mundo, gente. Esto es fin de mundo.